¿Viste que hay una carpeta donde yo pasé como resumen de las clases? Sí. Sí, hay Ah, un pequeño voy a cuadrito, pero no transmitir. lo entendí. Sí, sí, lo vi. Bueno, te voy a transmitir mejor así. Es- Bien. Eh, acá. Acá cuando, viste, todo esto es en el método de frontera, ¿verdad? Bueno, tenemos en este caso 4 variables, la A, la B, la C y la D. Y no son las variables son x1 y x2, perdón. A y B son los límites, C y D son otros límites. Ahora, lo que nos habla el método de frontera es que yo a x1 le puedo dar muchos valores y a x2 le puedo dar otros muchos valores. Pero ¿qué me dice el supuesto de fallo único? Antes de leerlo, yo te digo, significa que a una variable yo la voy a dejar quieta en un valor que se consideraría normal, dentro del rango se podría decir justo en el medio, y lo que yo voy a estar modificando es la otra variable. A la x2 la voy a estar jugando en el mínimo, un poquito por encima del mínimo, le voy a poner un valor normal, un valor máximo y un poquito debajo del máximo. ¿Y yo por qué hago eso? Porque este supuesto me dice, el sistema va a fallar únicamente por una variable. El sistema falla cuando una sola variable tiene un valor determinado, que no sabemos cuál es. Por eso hacemos un testing, para ver cuál es ese valor determinado que hace fallar nuestro programa. Entonces, eso nos dice el fallo único. Por ejemplo, acá había un ejemplo del triángulo, que no sé si te acuerdas más o menos de qué trataba, Sí. que se nos daba las variables, la A, la B y la C. Y tenían distintos límites, como verás, del 1 al 200. Y el fallo único decía, bueno, vamos a hacer variar a la variable C, como estoy acá, ¿viste? Sí. A la A y la B yo las dejo fijas en un valor que se consideraría normal, porque si te fijas del 1 al 200, como que el normal en el medio vendría a ser un 100. Y lo que yo voy a estar modificando es la C. Ves acá que de nuevo yo la A y la B se deja quieta y se modifica la C. Acá la C queda en normal, un poquito debajo del máximo y en el máximo. Y uno se preguntaría, ¿por qué solo modificamos la C y no modificamos las demás? Bueno, por el supuesto del fallo único. Porque suponemos que el programa va a fallar solamente por una variable. ¿Ok? Sí, o sea que tomamos el nominal y lo que variamos, por ejemplo, el mínimo máximo, ponemos o el mínimo mínimo, como dice, o el mínimo, y eso es lo que cambiamos digamos, Claro, de la segunda variable. La otra la dejamos fija. claro. Y después, en vez de considerar a la C como la que genera problemas, podemos considerar a la B. Si te fijas en estas, que vendría a ser del 6 al 10, Sí. yo a la A y a la C siempre tienen los mismos valores. 100, 100, 100, 100. Lo que yo ahora modifico es la B, pero solamente la B, porque yo supongo que el problema viene de una sola variable. Después se repite el proceso, pero ahora para la A. Sí. Y a la B y a la C yo las dejo quietas. Eso es un supuesto de fallo único. Ahora, ¿qué supone el supuesto de en el peor de los casos? Bueno, acá en el libro dice, claro, ¿qué es lo que pasa cuando más de una variable tiene un valor extremo? O sea, yo ahora no solo voy a estar tocando una variable en su mínimo un poquito más, en su máximo, en un poquito menos el máximo. No, 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 no lo voy a hacer para una sola, lo voy a hacer para varias al mismo tiempo. Por ejemplo, acá. Si nosotros vemos un puntito, supongamos este puntito que está justo en esta pared, Sí. me está diciendo que el x1, si yo lo bajo, el x1 está en B, o sea, en un máximo, pero si me voy para la izquierda, el x2 está en un valor normal. Eso significa, como te dije recién,